Seyun amaba a esa chica y, para casarse con ella, aceptó todas sus condiciones. Incluso aceptó no tener hijos después de la boda, una exigencia irrazonable de su prometida. Sin embargo, tras 6 años de unión, Seyun comenzó a tener dudas. Su deseo de ser padre crecía día a día. Una noche, soñó con un cerdo que saltaba a sus brazos. Preocupado, se levantó de inmediato a buscar libros para interpretar sueños. El ruido despertó a su esposa, Yemi, quien lo siguió. Al preguntarle, descubrió que Seyun estaba intentando descifrar su sueño. Yemi sugirió que podría tratarse de un sueño sobre un embarazo. Seyun se sorprendió por la explicación de su esposa. Después de todo, su esposa había elegido una vida sin hijos. El embarazo era imposible, así que al día siguiente, tras despedirse apresuradamente de su esposa, Seyun corrió a su coche, recuperó el teléfono móvil que había escondido, y le contó emocionado a su amante el sueño sobre el embarazo que había tenido la noche anterior. Después de la llamada, ocultó apresuradamente el dispositivo. El sueño sobre el embarazo había levantado mucho el ánimo de Seyun. Casualmente, su suegro también había soñado con un embarazo la noche anterior. Su suegra llamó emocionada a Yemi para compartir la alegre noticia y contarle, los sueños que ambos habían tenido con detalle. Esperaba que su nuera fuera al hospital a hacerse una revisión ese mismo día. Yemi les quitó las ilusiones a sus suegros de inmediato. No había posibilidad de que cambiara de opinión sobre tener hijos. Sus palabras decepcionaron inevitablemente a su suegra, ya que la pareja de ancianos llevaba 6 años deseando tener un nieto. Su hijo era su único hijo. Desde el matrimonio de Seyun, la pareja se sentía profundamente sola. Para colmo, la única compañía que tenían los ancianos en casa era el perro de la familia. Y lo más urgente, la enorme fortuna del suegro no tenía nietos que la heredaran. Así que, al día siguiente, la suegra volvió a visitarla para intentar convencer a su nuera. Le expresó lo mucho que ella y su marido adoraban a los niños, y cómo, con unos genes tan excelentes entre la pareja, deberían tener más hijos para aumentar la felicidad de la familia. Sin embargo, Yemi se mantuvo firme en su negativa a tener hijos. Para que su suegra dejara de hablar, Yemi le ofreció fruta, intentando cambiar de tema. Sin embargo, la anciana insistió, parloteando en su intento de hacer cambiar de opinión a su nuera. Ante las súplicas de su suegra, Yemi hacía tiempo que había dejado de prestarles atención. No podía sacrificar su carrera por tener hijos. Además, el amor de su marido por ella siempre había sido inquebrantable. Yemi creía que el teléfono de su marido no guardaba secretos. Lo que ella no sabía era que solo veía la superficie de la realidad. Seyun llevaba mucho tiempo deseando poner fin rápidamente a este matrimonio. Le confió a su madre su deseo de divorciarse, suplicándole que convenciera a su padre para que diera su consentimiento. Ese día, Yemi se encontró con el coche de su marido en el garaje. Se acercó alegremente, pero lo vio sosteniendo un teléfono móvil desconocido, absorto en una conversación. Después de hablar, Seyun se escondió rápidamente dentro del vehículo. Esta serie de acciones llenó a Yemi de furia. Resultó que su marido había estado guardando en secreto otro teléfono móvil. Seyun se sorprendió igualmente al ver a su esposa. No esperaba que Yemi terminara de trabajar media hora antes ese día. Yemi, sin mediar palabra, irrumpió en el coche en busca del teléfono. Le preguntó airadamente qué significaba aquello. Seyun no sabía cómo explicarlo. Sin embargo, su nerviosismo hizo sospechar a Yemi que algo no iba bien. Decidió comprobar ella misma los mensajes del teléfono. Un número desconocido apareció ante sus ojos. Yemi arremetió contra él y le dio una fuerte bofetada en la cara. Seyun se negó a revelar la identidad de la otra mujer. Más allá de ofrecer una disculpa vacía, no dio ninguna explicación. Seyun conocía bien el temperamento de su esposa. Si descubría los detalles de esa mujer, se lo contaría a todo el vecindario. Yemi, en un ataque de furia, golpeó a Seyun sin parar, y solo se detuvo cuando le hizo sangrar la nariz abundantemente. Sin embargo, Seyun insistió en ir al baño para limpiarse la nariz. Quería proteger a sus seres queridos. Sacó la tarjeta SIM y destruyó toda la información que contenía. ¿Cómo iba Yemi a perdonarlo tan fácilmente? Esa misma noche, irrumpió furiosa en la casa de sus suegros. Inmediatamente acusó a su yerno de tener una amante. Al principio, la suegra no creyó la versión unilateral de su nuera, pero el suegro insistió en llamar a su hijo para llegar al fondo del asunto. Conociendo el temperamento de su marido, la suegra cogió en secreto el palo de golf de la casa y le dijo rápidamente a la criada que lo escondiera. Después de que sus padres lo llamaran a casa, Seyun se enfrentó a una inevitable reprimenda. Su padre incluso cogió su zapato, dispuesto a golpearlo. Su madre, temiendo que su hijo pudiera resultar herido, intervino para detener a su marido. Ahora toda la familia sentía curiosidad por saber quién era esa mujer que le había hecho revelar su dirección. Pero ante las preguntas de su esposa y sus padres, Seyun se negó a dar una respuesta directa. Sin otra opción, su padre exigió a Seyun que se disculpara inmediatamente con Yemi, y prometiera romper toda relación con la otra mujer. Sin embargo, Seyun sentía que su matrimonio con su esposa había llegado a su fin. Todas las decisiones dependían ahora de Yemi. Más allá de disculparse, no tenía nada más que decir. Yemi lo confrontó. ¿Te arrepientes de haberte divorciado de mí?
bajo la intensa presión de sus padres, Seyun se vio obligado a arrodillarse ante su esposa y disculparse. Sin embargo, seguía sin estar dispuesto a salvar un matrimonio sin futuro, dado que su vínculo ya se había roto. No tenía sentido seguir unidos para infligirse un tormento mutuo. Al verlo tan decidido al divorcio, Yemi rompió a llorar de angustia. Por otro lado, sus suegros, aunque nunca habían estado muy contentos con ella, consideraban el divorcio una auténtica desgracia familiar. Por eso, presionaron con todas sus fuerzas a Seyun para que no se separara, e incluso intentaron obligarlo a dar marcha atrás. Seyun se limitó a pedir perdón a sus padres antes de marcharse. Este incidente había roto por completo los lazos entre él y su esposa. Seyun incluso fue enviado a dormir al sofá por su esposa. Yemi sentía una intensa curiosidad por saber qué tipo de mujer era esa. Ella declaró que firmaría los papeles del divorcio inmediatamente si él estaba de acuerdo. Después de todo, había poco a lo que aferrarse con un hombre cuyo corazón se había desviado. Sin embargo, Seyun no estaba dispuesto a satisfacer la demanda de su esposa. Sabía que el temperamento de Yemi no le permitiría dejar el asunto en paz fácilmente. Al día siguiente, la suegra volvió a buscar a su nuera y la instó a concebir un hijo con Seyun. Creía que, una vez tuvieran un hijo, Seyun se asentaría, pero Yemi sentía que el corazón de Seyun ya no estaba con ella. Ni siquiera un hijo sería suficiente para retenerlo. La suegra pensaba que Yemi era demasiado autoritaria con Seyun, y que no debía recurrir a la violencia por cuestiones menores. Era un hombre, argumentaba ella, y merecía cierta dignidad. Incluso si Yemi se divorciaba de él, quizá nunca encontraría una pareja tan exitosa como Seyun. Por mucho que su suegra le suplicara, Yemi seguía convencida de que un hombre que engañaba era imperdonable. Sin embargo, las palabras de su suegra habían empezado a afectar a Yemi. Esta vez, Seyun se negó a ceder. Además, después de dormir en el sofá durante una semana, parecía haberse acostumbrado. Cuanto más lo pensaba Yemi, más se enfurecía, y decidió darle una lección. Furiosa, llenó un cuenco con agua fría, con la intención de echársela a la cara a Seyun. Sin embargo, después de dudar unos segundos, finalmente no se atrevió a hacerlo. La infidelidad de su marido había dejado a Yemi angustiada y agitada, lo que la llevó a equivocarse accidentalmente en el trabajo. Cometer un error tan básico la llenó de un intenso sentimiento de culpa. Para descargar su furia reprimida, Yemi se desquitó con su marido. Sin motivo alguno, Yemi entró en la habitación donde él dormía y le dio una paliza. Incapaz de soportar más la violencia de su esposa, Seyun solo pudo suplicar a su padre que le concediera el divorcio de Yemi. Reveló que la mujer que amaba ya estaba embarazada de 5 semanas, y mostró la ecografía a sus padres. Solo un año antes, Yemi había despreciado la barriga de su marido, y le había obligado a entrenar a diario en el gimnasio, para evitar que su pareja se pareciera a un hombre de mediana edad grasiento. Seyun se apuntó a regañadientes al gimnasio. Nada más entrar, vio a Gibon haciendo ejercicio. Al instante, Seyun encontró su figura curvilínea atractiva, y no pudo evitar fijarse en ella. Al volver a casa, Seyun se lanzó a un entrenamiento riguroso. Las imágenes de Gibon en el gimnasio inundaron instantáneamente su mente. Cuando la vio en el ascensor del gimnasio, Seyun se acercó a ella por primera vez. Después de su entrenamiento, se encontró con Gibon de nuevo en la zona de descanso. Ver la comida que se había traído de casa dejó a Seyun algo sorprendido. Incluso su té era casero. En ese momento, Seyun pensó que Gibon era disciplinada y dedicada. Como se había saltado el almuerzo, Seyun se dirigió a la cafetería del sótano. Justo entonces, su esposa lo llamó para instarlo a comer con moderación. A Seyun se le ocurrió una idea: le pediría a su esposa que le preparara el almuerzo la próxima vez. Sin embargo, su sugerencia provocó una fuerte reprimenda por parte de su esposa. Yemi declaró que nunca volvería a poner un pie en la cocina. Al día siguiente, después de hacer ejercicio, Seyun se encontró de nuevo con Gibon en la cafetería. Esta vez, Gibon había traído otra comida para llevar, con su propia salsa casera. A Seyun le pareció especialmente interesante su salsa. Volvió a entablar conversación con ella, con la esperanza de pedirle la receta. Gibon se fijó en el anillo de boda que llevaba Seyun en el dedo. Curiosa, le preguntó si su esposa no le había preparado la comida. Seyun solo pudo explicarle que su esposa estaba muy ocupada con el trabajo. Gibon, por cortesía, compartió la mitad de su salsa con Seyun. Seyun aceptó sin dudarlo y se sentó con ella a la mesa. Después de probar su almuerzo, lo elogió diciendo que estaba excepcionalmente delicioso. Su primera conversación pareció despertar una conexión instantánea. Seyun le pidió el número de Gibon con el pretexto de querer la receta de la salsa. Mientras charlaban, descubrieron que en realidad les separaban 10 años de edad. Resultó que Gibon ya tenía 42 años. Sin embargo, Seyun pensó que se conservaba muy bien. A lo largo de la comida, Seyun quedó cada vez más impresionado por el carácter de Gibon, ya que no solo era bondadosa, sino también amable en sus modales y en su forma de hablar. En ese momento, Yemi llamó de repente, y le explicó frenéticamente que le había salido un grano en el labio. Instado por su esposa, Seyun se apresuró a volver a casa. Esa noche,
Seyun se dio cuenta de que no había pagado su almuerzo. Le envió un mensaje de texto a Hibon disculpándose y ofreciéndole invitarla a almorzar la próxima vez. Al día siguiente, Hibon volvió a compartir su almuerzo para llevar con Seyun. Después del trabajo, Seyun la invitó a cenar. Charlaron sobre sus respectivas carreras y familias. Seyun le confió que siempre había adorado a los niños, pero que su esposa había decidido no tenerlos. Para gran consternación de sus padres, Hibon instó a Seyun a que convenciera a su esposa. Ella misma había sido abandonada por su exmarido tras no poder concebir. Seyun explicó que su esposa era muy terca. Con los años, él había renunciado hacía tiempo a la idea de tener hijos. Hibon, envalentonada por la bebida, aconsejó a Seyun que apreciara aún más a su familia. Aunque no tengas hijos, al menos sigues teniendo padres que te quieren. A diferencia de ella, una huérfana que hacía tiempo que había perdido el calor del hogar. Al conocer el pasado de Hibon, Seyun sintió una profunda simpatía. Como ambos hombres habían bebido bastante, su conversación se volvió más sincera. Después de la comida, Seyun sugirió volver a casa andando. Sabía que su estado de embriaguez le valdría una reprimenda de su esposa, e inevitablemente sería desterrado al sofá para pasar la noche. Hibon instó a Seyun a ser más complaciente con Yemi en la vida cotidiana. Seyun, sin embargo, sentía que ya lo había dado todo en este matrimonio. Por mucho que cediera, su esposa seguía perpetuamente insatisfecha. Con el tiempo, cualquier hombre llegaría a un punto de ruptura. Al notar que Hibon tenía las manos frías, Seyun le compró un par de guantes. Hibon inicialmente rechazó el regalo e intentó pagarlo. Seyun insistió en que sentía un frío intenso en el cuello y necesitaba una bufanda. Así que Hibon compró una bufanda negra y se la dio. Entonces, Seyun no pudo evitarlo y abrazó a Hibon, besándola. Ambos estaban borrachos y no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Hibon solo recuperó el sentido después de dormir en el coche. Encontró a Seyun de pie fuera, temblando violentamente por el frío. Hibon tenía la intención de invitarlo a entrar para que se calentara. La entrañable imagen de Seyun la hizo reír, preocupada por que pudiera resfriarse al quedarse fuera. Hibon le sugirió que entrara en su piso para tomar una taza de agua caliente. De vuelta a casa, se ofreció a prepararle un plato de congé. Sus ágiles manos pronto produjeron un plato humeante. Antes de comer, le recordó que lo removiere bien. Seyun probó un bocado y no pudo evitar elogiar la excelente cocina de Hibon. Después de terminar las gachas, Hibon fue a freírle un huevo frito. Ver a una Hibon tan dedicada calentó instantáneamente el corazón de Seyun. No pudo evitar recordar la actitud fría de su esposa cuando él estaba borracho. Este marcado contraste le recordó a Seyun las palabras de su padre. El afecto de sus padres siempre había sido algo que Seyun envidiaba. Anhelaba una mujer dedicada como su madre que preparara deliciosas comidas para la familia, mientras él trabajaba diligentemente para garantizar la felicidad de su esposa. Dada la naturaleza ambiciosa de Yemi en cuanto a su carrera, este sueño seguía siendo inalcanzable. Hibon no recordaba el incidente del alcohol, así que Seyun ocultó su beso, atribuyendo su propio impulso únicamente al alcohol. Después de una abundante comida, Seyun se resistía a despedirse de Hibon y volver a casa. Tumbado en la cama, Seyun recordaba constantemente los momentos íntimos con Hibon. Empezó a perder la paciencia que antes tenía con su esposa a su lado. Incluso se irritaba cuando ella apoyaba la cabeza en su brazo y le apartaba la mano. Esta vez, la conexión conmovió algo más que el corazón de Seyun. Hibon también desarrolló gradualmente sentimientos diferentes por él. Sin embargo, él estaba casado y había una diferencia de edad de 10 años. Hibon solo podía recordarse a sí misma una y otra vez que no debía entretenerse con ideas tan absurdas. El frío que había soportado ayer finalmente había enfermado a Seyun. Yemi, al ver su tos incesante, no mostró ninguna preocupación. En cambio, se tapó la nariz, preocupada por si él pudiera contagiarla. Así, desterró a su marido enfermo a pasar la noche en el sofá, sufriendo un fuerte resfriado. Seyun le pidió a su madre la receta del té de jengibre. Yemi, confinada en su habitación, escuchó su conversación y se enfureció. Salió furiosa, exigiéndole que le explicara por qué tenía que contarle cada nimiedad. Sin ganas de dar explicaciones, Seyun se limitó a despedirla con un gesto, instándola a que se fuera a dormir. Sin embargo, antes de marcharse, Yemi le reprendió una vez más. Su actitud dejó a Seyun profundamente herido. Abrumado por el malestar, se levantó para prepararse una taza de té de jengibre. En ese momento, recordó de repente a Hibon sirviéndole té de bardana. La diferencia era abismal. Gracias a ese contraste, Seyun cayó en la cuenta de la amabilidad de Hibon y de lo mucho que le atraía. Invitaba constantemente a Hibon a comer con él con el pretexto de la amistad. El ambiente alegre dejaba a ambos satisfechos, porque el corazón de Seyun ya había hecho sitio para otra mujer. Su afecto por su esposa comenzó a desvanecerse. Cuando Yemi utilizó su mano como almohada, él expresó su malestar. En ese instante, Yemi se enfureció, sacudió a su marido para despertarlo y le exigió respuestas. Durante la semana siguiente, estuvo enfadada y discutió con Seyun, llegando incluso a lanzarle insultos sarcásticos y verbales. Al ver la expresión venenosa de su esposa, Seyun se enfureció tanto que se golpeó el pecho. Ese mismo día, buscó a Hibon para desahogar sus quejas. Después de todo,
Una vez habían hecho un pacto, si alguno de los dos tenía problemas, podía confiar en el otro, porque todas las relaciones se enfrentan tarde o temprano a la posibilidad de romperse. Continuaron viviendo así durante mucho tiempo, hasta el día en que envejecieron juntos lentamente. Después de conocer la verdadera razón de la pelea de Seyun con su esposa, Hibon le aconsejó que fuera más tolerante con ella. Era perfectamente natural que una mujer tuviera sus pequeños cambios de humor, especialmente cuando se sentía lo suficientemente cómoda como para ser más caprichosa con su amado. Una disculpa sincera seguramente ganaría el perdón de su esposa, así que Hibon ayudó a Seyun a idear un plan para apaciguar a Yemi. Ese día, Yemi recibió una llamada de su suegra, recordándole específicamente que pasado mañana era el cumpleaños de su suegro y esperando que regresara para la comida. Yemi no se negó y aceptó de buen grado. En realidad, ya había quedado con unos amigos para jugar al golf ese día. Para evadir la invitación de su suegra, Yemi citó a su marido en un salón de masajes podales. Le explicó que no podía dedicar tiempo a acompañar a su padre en su cumpleaños. Seyun se irritó por la actitud de su esposa, justo cuando se disponía a enfrentarse a ella. De repente le vinieron a la mente las palabras de Hibon. Ante el cumpleaños de su padre, Seyun se sintió completamente perdido. En ese momento, Yemi ofreció una solución. Un cliente importante lo había invitado a jugar al golf. Además, era una salida obligatoria en pareja que no se podía cancelar bajo ningún concepto. Creía que esta explicación satisfaría naturalmente a sus padres. Al ver que su esposa ya lo había planeado todo, Seyun se quedó en silencio. Después de todo, esto era típico de Yemi. Como su hijo y su nuera acompañaban a su marido por su cumpleaños, su madre se afanaba en la cocina preparando un suntuoso banquete de cumpleaños. Sin embargo, una sola llamada telefónica de Seyun la sumió instantáneamente en la tristeza. Al oír el tono decepcionado de su madre, Seyun se sintió profundamente inquieto. Lo que le preocupaba aún más era el aparente desperdicio de la comida que su madre había traído por parte de Yemi. Yemi no veía nada malo en sus acciones. En cambio, discutió airadamente con su marido. Seyun olfateó los acompañamientos y no encontró ningún olor extraño, así que volvió a meter toda la comida en la nevera. Enfrentarse a una esposa así lo dejó profundamente inquieto. No podía soportar otro día más de esa miserable existencia. De mal humor, se dirigió al edificio donde vivía Hibon. Descubrió que las ventanas de Hibon estaban cerradas y las luces apagadas. Una llamada telefónica reveló que Hibon se había ido a un hotel junto al mar. Esa misma costa siempre había sido un lugar que Seyun anhelaba visitar. Esa misma noche, partió sin demora para encontrarse con Hibon. Con los años, Seyun se volvió totalmente intolerante al carácter de su esposa. Y entonces, de repente, pensó en el divorcio. Le contó a Hibon todos los defectos de su esposa. Hibon le instó a no pensar en el divorcio, y le aconsejó que se centrara primero en resolver sus problemas. El consejo de Hibon conmovió profundamente a Seyun. Después de cenar, propusieron dar un paseo por la playa. Como soplaba un viento fuerte, Hibon le puso su bufanda a Seyun sobre los hombros. Seyun se dio cuenta de que Hibon era la pareja que había buscado toda su vida. Esta vez, estaba decidido a terminar con su esposa. Solo rompiendo su matrimonio con Yemi podía ver esperanza para su futuro. Por mucho que Hibon le suplicara, Seyun estaba decidido a divorciarse de su esposa inmediatamente. Hibon comprendía el profundo dolor que una mujer enfrenta durante un divorcio. Para disuadir a Seyun, lo instó a subir las escaleras, porque ella misma era una mujer abandonada por su marido. Hibon instó a Seyun a mantener la calma. Después de todo, todas las personas casadas pasan por momentos en los que desean divorciarse, incluso por el bien de la familia. Hay que evitar ese tipo de acciones. Para sorpresa de Hibon, Seyun aprovechó ese momento para confesarle sus sentimientos. Le dijo que primero quería arreglar las cosas con su esposa, y luego le pediría matrimonio a ella. A Hibon. Hibon llamó inmediatamente a Seyun para advertirle que no actuara de forma impulsiva, explicándole que no era tan perfecta como él imaginaba. Por mucho que Hibon le describiera sus defectos físicos, Seyun seguía decidido a volver a casa y divorciarse de su esposa. En ese momento, Hibon le llamó una vez más. Esa noche, compartieron su primer momento íntimo. Sin embargo, Seyun aún no había cambiado de opinión y se preparaba para pedir el divorcio a su esposa al volver a casa. Pero el destino intervino. Al padre de Yemi le diagnosticaron cáncer. Al ver a su esposa llorando, Seyun no se atrevió a hablar. No tuvo más remedio que posponer la discusión sobre el divorcio. Así, el asunto se retrasó más de un mes. Para sorpresa de Hibon, descubrió que estaba embarazada, anhelando tener un hijo. Lloró de alegría al instante. Sin embargo, Hibon se negó a ser feliz a costa del sufrimiento de otro. Por eso, borró el número de Seyun y cortó todo contacto. Para entonces, Seyun ya se había enamorado profundamente de Hibon. Incapaz de comunicarse con su amada, perdió toda la concentración en el trabajo. Al día siguiente, se apresuró a ir a la casa de Hibon. Sin embargo, por más que tocara el timbre, nadie respondía. Justo cuando Seyun, desanimado, se disponía a marcharse, Hibon regresó por casualidad. Seyun le explicó apresuradamente por qué no había seguido adelante con el divorcio, pero Hibon le instó a no hacerlo y le reveló que estaba embarazada. Seyun apenas podía creer la noticia. Después de 6 años deseando tener un hijo,
Por fin iba a ser padre. Pero Gibbon le explicó que solo quería llevar el embarazo a término de forma segura. Después de eso, no deberían tener más contacto. No quería que ninguna complicación afectara al niño por otras razones. Seyun le aseguró que mantendría la confidencialidad y que permanecería al lado de Gibbon como un padre responsable. Para confirmar la salud del bebé, Seyun llevó a Gibbon al hospital para que le hicieran una revisión prenatal. Saber que el bebé estaba perfectamente sano les llenó de alegría. Para quedarse con Gibbon y apoyarla durante el embarazo, Seyun compró en secreto un teléfono móvil de repuesto sin que Yemi lo supiera. Sin embargo, por mucho que lo ocultara, su esposa acabó descubriéndolo. Esto provocó una violenta paliza por parte de Yemi. Ahora que el secreto había salido a la luz, Seyun aprovechó la oportunidad para proponer el divorcio. Al día siguiente, compartió su decisión con sus padres, revelando el embarazo de Gibbon en el proceso. Al ver la ecografía, sus padres sintieron alegría y tristeza a la vez. Anhelaban tener un nieto, pero se oponían al divorcio de su hijo. Después de todo, tal medida sería profundamente injusta para su nuera. Sin embargo, Seyun creía que su matrimonio con Yemi hacía tiempo que se había roto irremediablemente y que el divorcio era la única solución, por mucho que sus padres le suplicaran. Él se mantuvo firme en su decisión de poner fin a la unión. Yemi encontró la traición de su marido totalmente insoportable. Por primera vez, abrazó a Seyun, desesperada por concebir un hijo. Por desgracia, ya era demasiado tarde. Furiosa, Yemi se volvió y golpeó a su marido en la cara. Seyun le exigió saber por qué siempre le golpeaba. Yemi acusó a su marido de ser el culpable y le preguntó con qué derecho rechazaba su petición. Seyun rechazó una vez más las insinuaciones de su esposa y la apartó de un empujón. Para forzar a Yemi a ceder, Seyun le enseñó la ecografía del bebé, pero Yemi no iba a rendirse tan fácilmente. ¿Cómo iba a permitir que Seyun se saliera con la suya? Así que, a la mañana siguiente muy temprano, lo llevó a casa de sus padres. Yemi esperaba que su suegro y su suegra la defendieran. El suegro, ocultando su alegría interior, no dejaba de criticar los defectos de su hijo. Aunque adoraban a su nieto, su hijo había actuado mal. Ahora Yemi solo quería que sus suegros le explicaran cómo pensaban manejar la situación. El suegro, sin saber cómo resolverla, solo pudo fingir estar enfermo. Ver el matrimonio de su hijo en tal confusión causó a sus padres una gran angustia, dado que la relación de la pareja siempre había sido tensa. Los padres decidieron ponerse del lado de Seyun y apoyar su divorcio. Después de todo, Yemi tiene un temperamento difícil y se niega a tener hijos, dado que la mujer que ama a su hijo les ha dado un nieto. La pareja de ancianos seguramente entiende que es más importante. Así, la pareja volvió a visitar la casa de su hijo. Su objetivo era persuadir a su nuera para que aceptara divorciarse de su hijo. Yemi decidió dejar de obsesionarse con los defectos de su marido, e incluso finalmente cedió, aceptando tener un hijo con él. Al oír esto, los padres instaron inmediatamente a Seyun a que resolviera sus asuntos fuera del matrimonio. Si Seyun se negaba a ocuparse personalmente, la familia lo resolvería por él. Al ver el repentino cambio de actitud de sus padres, Seyun se sintió completamente impotente. Hoy había venido con la intención de convencer a sus padres de que aceptaran el divorcio. En cambio, se encontró con que era él quien estaba siendo persuadido. Después de despedir a sus suegros, Yemi dejó de fingir una actitud lastimera. A decir verdad, su renuencia al divorcio no se debía al amor. Después de todo, Yemi era la envidia de sus colegas de la cadena de televisión. No solo era guapa y tenía éxito profesionalmente, sino que, lo más importante, su marido era rico y dedicado a su familia. Por lo tanto, Yemi deseaba ocultar a todos su infelicidad conyugal. Su plan era esperar a que él envejeciera para hacerle la vida imposible. Por fuera, Yemi fingía indiferencia ante los asuntos de su marido y seguía yendo a trabajar como si nada. Pero por dentro, la presión constante la estaba destrozando, y al final su salud se resintió. Yemi tosió sangre de repente, lo que alarmó profundamente a sus compañeros de trabajo. Al enterarse de la noticia, Seyun corrió directamente al hospital. El diagnóstico del médico reveló que Yemi había desarrollado una úlcera duodenal. Al oír al médico, Seyun no pudo evitar sentirse culpable. No sabía qué hacer a continuación. Seyun prometió vivir correctamente con ella a partir de ahora. A partir de ese día, nunca más volvería a ser tan presuntuoso como para perseguir a Gibbon. Sus suegros se preocuparon mucho al saber que Yemi estaba hospitalizada, sintiéndose culpables hacia su nuera. La pareja de ancianos le compró un bolso de diseño como compensación. Seyun no solo visitaba el hospital a diario para cuidar con ternura de Yemi, sino que incluso compró relojes a juego para que los llevaran juntos. Aunque Yemi se distanció aparentemente de este hombre cuyo corazón había cambiado, ser testigo de los esfuerzos dedicados de Seyun durante los últimos días le proporcionó un tranquilo consuelo. Al día siguiente, Yemi le preguntó a una compañera de trabajo si el parto afectaría a su figura. La compañera le aseguró que, con los cuidados posparto adecuados, no habría ningún impacto. Añadió que tener una hija había fortalecido su vínculo matrimonial. Estas palabras finalmente le dieron a Yemi el valor para considerar tener un hijo. Sin embargo,
La actitud de Seyun la hizo dudar una vez más. Él seguía posponiendo la resolución de su relación con Hibon. Seyun le explicó que Hibon se había ido a la casa de su hermano en el campo, y que resolverían el tema del niño cuando ella regresara a Seúl. Sin embargo, Yemi se negaba a tolerar que el corazón de su marido estuviera en otra parte. Solo podía recurrir a sus suegros en busca de ayuda. Pero Seyun había ocultado a Hibon tan bien que ni siquiera sus padres sabían por dónde empezar. Aunque Seyun le prometió a su esposa que abandonaría a Hibon y volvería a casa, simplemente no podía soportar dejar a su amada. Seyun solo pudo suplicarle a su madre que cuidara de Hibon en su lugar. Al escuchar una petición tan irrazonable, su madre se indignó. ¿Qué pensaría su esposa si descubriera que su suegra estaba cuidando de Hibon? Sin embargo, al final no pudo resistirse a las desesperadas súplicas de su hijo. Conmovida por la compasión, prometió visitar a Hibon y a su hija cada pocos días. Al día siguiente, Seyun le presentó a Hibon a su madre. La madre se quedó completamente atónita en cuanto vio a Hibon. Había dado por sentado que su hijo elegiría a una chica joven y guapa. Mientras Seyun estaba en el baño, la madre no pudo resistirse a preguntarle a Hibon su verdadera edad. Cuando Hibon reveló su edad, la madre se quedó tan sorprendida que apenas podía creerlo. Nunca imaginó que a su hijo le gustaría una mujer 10 años mayor que él. En ese momento, la madre no pudo evitar reprender mentalmente a su hijo. Desaprobaba rotundamente su relación con Hibon. Incluso instó a Hibon a romper inmediatamente toda relación con su hijo. Hibon le explicó que solo quería al niño que llevaba en su vientre. Nada más le importaba. La madre de Seyun le ofreció entonces regalarle un piso como compensación. Hibon se negó rotundamente y prometió no volver a ponerse en contacto con Seyun. Le advirtió que, si él la perseguía, vendería el piso en el que vivía actualmente. Sabiendo que Hibon era huérfana, la madre de Seyun le dejó su número de contacto, con la esperanza de que Hibon la llamara si alguna vez se enfrentaba a dificultades. Al regresar a casa, la madre de Hibon reprendió a Seyun por teléfono. Su padre escuchó la conversación. Enfurecido por la noticia, se enfureció, y reprendió a su hijo por ser un tonto sin cerebro, cuyas acciones habían avergonzado a su familia. Seyun solo pudo instar a su padre a que se calmara. El padre incluso comenzó a sospechar que el embarazo de Hibon era falso. Seyun se apresuró a ir a casa de Hibon. Le recordó emocionado que podía pedirle cualquier cosa para comer, ya que su madre era una excelente cocinera que podía preparar cualquier plato. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, Hibon le propuso que se separaran. Por el bien de la reputación de sus familias, debían romper todo contacto a partir de ese momento. Ella podría arreglárselas con el cuidado de su madre, pero Seyun se negó a abandonar esta relación. Sin Hibon, simplemente no podía seguir viviendo. Hibon decidió no volver a ver a Seyun nunca más. Si continuaban con su relación, ella podría enfrentarse al castigo divino. ¿Y si ese castigo recayera sobre su hijo? Las palabras de Hibon sumieron a Seyun en la angustia. No podía olvidarse de su amada ni dejar de verla. Hibon abrazó a Seyun con ternura y se despidió de él. En realidad, ella también era reacia a abandonar a un hombre tan maravilloso. Sin embargo, su relación era totalmente inaceptable para todos. El padre de Seyun sospechaba que Hibon estaba interesada en el dinero de su hijo. Le pidió a su esposa que llamara a Hibon y le pidiera una reunión. A la mañana siguiente, los padres de Seyun llegaron a la casa de Hibon. Las puertas del ascensor se abrieron y Hibon estaba en la entrada para recibirlos. El padre de Seyun la examinó de pies a cabeza. Cuando Hibon se inclinó cortésmente ante él, inesperadamente, le devolvió el gesto. Hibon colgó impecablemente incluso los abrigos que se quitaron al entrar. En ese momento, el padre de Seyun recordó de repente sus propias visitas a la casa de su nuera. Allí, los abrigos se dejaban tirados al azar al entrar. Yemi nunca se había ofrecido a colgarlos. Este marcado contraste no solo llevó al padre de Seyun a elogiar en silencio la excelente educación de Hibon. Resultó que el afecto de su hijo por Hibon era mucho más genuino de lo que había imaginado. La actitud educada de Hibon impresionó mucho a los padres de Seyun. Su opinión sobre ella cambió por completo. Después de hablar entre ellos, la pareja llegó a una decisión: debían compensar de alguna forma a Hibon. En cuanto a cómo hacerlo exactamente, lo decidirían durante la comida. Al subir al coche, el padre de Seyun incluso le ofreció su asiento. Hibon lo rechazó educadamente y se sentó en el asiento delantero. La madre de Seyun observó el repentino cambio de actitud de su marido y se quedó completamente sin palabras. Durante la cena, el padre de Seyun no pudo evitar preguntarle a Hibon si habían elegido un nombre para el bebé. Hibon explicó que el niño se llamaría Glenn. Esto se debía a que Seyun había tenido un sueño durante el embarazo en el que sostenía un gran cerdo a la orilla del mar. Por eso habían decidido ponerle ese nombre. El tiempo que pasaron juntos hizo que el padre de Seyun se encariñara con el carácter de Hibon. Incluso su esposa, sentada a su lado, no pudo soportarlo y comenzó a refunfuñar para sus adentros. De vuelta a casa, el padre de Seyun comparó a su nuera con una rosa espinosa, y a Hibon con una lila. Aunque no es especialmente hermosa, su fragancia es difícil de pasar por alto. No es de extrañar que su hijo se hubiera enamorado de una mujer 10 años mayor que él. Al día siguiente, el padre de Seyun buscó a su nuera para hablarle del niño.
Su objetivo era convencer a Yemi y Seyun de que se reconciliaran. Después de conocer a Hibon, intuyó que no era una persona dependiente. Si Seyun estaba dispuesto a volver con la familia, ella no debía reprochárselo. Una vez que naciera el niño, ellos, la pareja de ancianos, se harían cargo de él. Al ver cómo los corazones de sus suegros se habían inclinado completamente hacia Hibon, Yemi supo que este matrimonio no duraría. Inmediatamente pensó en tener una aventura para vengarse de Seyun. Mientras tanto, Seyun había preparado un regalo de embarazo para Hibon. Sacó su teléfono para capturar este momento feliz. Hibon alardeó de su anillo de forma aún más ostentosa, insistiendo en documentarlo. Tras varios intentos fallidos de concebir, Yemi había perdido completamente la paciencia. Cuando un hombre se le acercó, ella no lo rechazó. Sin embargo, tras su cita para cenar, él nunca volvió a ponerse en contacto con ella. Al no cumplir sus expectativas, Yemi se sintió algo decepcionada. Desde que Seyun confió a su madre el cuidado de Hibon, no tenía motivos para reunirse con su amada. Cualquier novedad sobre Hibon solo podía obtenerse a través de sus padres. Su padre mencionó que Hibon había visitado recientemente la casa de su hermano en el campo. Al oír esto, Seyun solo pudo instar a su padre a que se pusiera en contacto con Hibon. Probablemente solo quería un lugar tranquilo donde estar. En ese momento, Yemi regresó de su propia cita. Al verla, Seyun terminó apresuradamente la llamada. A continuación, saludó fríamente a su esposa. Habiendo perdido hacía tiempo el afecto mutuo, ahora se miraban con repugnancia. A instancias de su hijo, el padre se puso en contacto con Hibon. Al saber que había regresado del campo, organizó una cena. Durante la cena, el padre de Seyun le transmitió el anhelo de su hijo por ella. Incluso le preguntó a Hibon qué le apetecía comer, enumerando los platos por su nombre. Su esposa era una excelente cocinera y preparaba muchos platos deliciosos a diario. Hibon estaba profundamente agradecida por la constante preocupación del anciano. Sirvió la comida al padre de Seyun de forma proactiva. La comida transcurrió en un ambiente cálido y agradable. El padre de Seyun le preguntó entonces a Hibon cómo resolver la frialdad entre marido y mujer. Le explicó que recientemente había enviado 2 paquetes a su primer amor. Le había dado los regalos como amigo. Cuando su esposa se enteró, comenzó a ignorarlo. Por más que intentara explicárselo, no surtió ningún efecto. Hibon consideró que las acciones del padre de Seyun eran, en efecto, algo excesivas. El simple hecho de ofrecer explicaciones no bastaría para ganarse el perdón de su esposa. Solo arrodillándose sinceramente ante su suegra para pedirle perdón podría ella ver su arrepentimiento. Hibon instó al anciano a practicar la empatía. ¿Y si su suegra hubiera estado enviando regalos en secreto a su primer amor? El padre de Seyun reflexionó sobre ello y lo encontró bastante razonable. Se apresuró a volver a casa sin demora, decidido a hacer las paces con su esposa. Sin embargo, al entrar en su habitación, descubrió que ella había desaparecido. Su teléfono estaba apagado. En ese momento, el anciano entró en pánico por completo, lo que le llevó a pasar una noche de especulaciones descabelladas. Incluso se preguntó si su esposa se había marchado enfadada para hacerse monja en un templo. Esos pensamientos sumieron instantáneamente al padre de Seyun en el insomnio. En realidad, después de pasar el día fuera, la madre de Seyun había ido a casa de Hibon. Al ver su vientre hinchado, se llenó de alegría. Le sugirió a Hibon que la acompañara a su próxima revisión en el hospital. La madre informó discretamente a Seyun de la situación de Hibon, con el fin de aliviar sus preocupaciones sobre su bienestar. Mientras tanto, el padre de Seyun recibió una llamada de Hibon, en la que le revelaba la presencia de su suegra en su casa. Al enterarse de esto, los ojos del padre de Seyun se iluminaron y prometió acudir inmediatamente. Al llegar a la casa de Hibon, se arrodilló rápidamente ante su esposa, y le prometió sinceramente que permanecería arrodillado hasta que ella lo perdonara. Confesó repetidamente la magnitud de sus transgresiones pasadas, y juró que ella era la única mujer a la que amaría en este mundo. La sugerencia de Hibon finalmente reparó la relación de la pareja. Su entrañable demostración incluso le arrancó una sonrisa a Hibon, que estaba cerca. Como no había nadie en casa para cocinar, Seyun fue a un restaurante. Mientras esperaba su comida, vio a Hibon. Inesperadamente, la mujer que había estado anhelando día y noche también estaba en ese mismo restaurante. Seyun se acercó inmediatamente para saludarla. Había pasado un mes desde su último encuentro. Después de hacerse esa foto juntos, la mirada de Seyun se posó en el vientre ligeramente redondeado de Hibon. Su hijo ya tenía 3 meses, con ambos padres presentes en el mismo restaurante. Seyun pidió al camarero que le llevara la comida a la sala privada. Después de terminar el trabajo, Yemi también llegó al mismo restaurante. Como el propietario conocía a la pareja, amablemente les reservó una sala privada. En el momento en que Yemi abrió la puerta, todos se quedaron atónitos. Sin decir una palabra, comenzó a regañar a Hibon. Su suegro consideró que el fuerte arrebato de Yemi era totalmente descortés. Oír esto solo hizo que Yemi se agitara más. Después de todo, si se corría la voz, sería una vergüenza para sus suegros. Seyun, preocupado por el hijo que Hibon esperaba, intentó llevársela. Yemi intervino para detenerlo. Al ver la situación,
La suegra instó apresuradamente a Gibbon a sentarse, al observar a toda la familia esforzándose por protegerla. Yemi sintió una oleada de resentimiento. Agarró un plato de la mesa y lo lanzó al suelo. Luego, recogió los fragmentos y se dispuso a apuñalar a Gibbon con ellos. Afortunadamente, el suegro intervino justo a tiempo y le arrebató los fragmentos del plato de las manos. En ese momento, todos estaban completamente aterrorizados. Seyun, una vez que reaccionó, ayudó a su esposa a sentarse de nuevo. Una vez que la conmoción se calmó, la suegra explicó apresuradamente la situación. Su hijo les había confiado a Gibbon. Hoy, simplemente la habían llevado al hospital para una revisión prenatal de rutina. Seyun los había encontrado por casualidad en el restaurante y se había unido a ellos para comer. El padre de Seyun tocó la campana para llamar al camarero. El camarero entró con el plato de costillas de cerdo que Seyun había pedido. Una vez aclarado el malentendido, la suegra se dispuso a marcharse con Gibbon, pero Yemi no iba a dejarla marchar tan fácilmente, así que humilló deliberadamente a Gibbon delante de su marido. Incluso exigió que los tres se quedaran para aclarar las cosas cara a cara. Temiendo el temperamento fogoso de su nuera, el suegro solo pudo enviarlos a su habitación para que lo resolvieran. Era mejor discutir esos asuntos en privado en casa, preservando la dignidad de todos. Los mayores, preocupados por que Gibbon se sintiera presionada, la animaron a relajarse. La suegra incluso se pasó todo el trayecto en coche tranquilizando a Gibbon. De vuelta a casa, Yemi trató a Gibbon como a una criminal bajo interrogatorio. Seyun, que no quería ver a su amada humillada por su esposa, asumió toda la culpa, pero Yemi mantuvo a su marido en silencio durante todo el tiempo. Exigió a Gibbon que le contara toda la historia de cómo se habían conocido. Gibbon no ocultó nada y explicó con sinceridad su relación con Seyun. En ese momento, Yemi vio el anillo en el dedo de Gibbon. Inmediatamente le preguntó a su suegra si era un regalo suyo. Al ver la mirada de Yemi, Seyun se levantó y admitió, el anillo lo compré yo, y añadió, se lo di a Gibbon como regalo de despedida. Al oír esto, Yemi se enfadó aún más. Después de todo, nadie elegiría regalar algo así durante una ruptura. Para ella, era claramente un anillo de compromiso. La suegra intentó desesperadamente defender a su hijo. Seyun le propuso formalmente el divorcio a Yemi. Como conocía sus verdaderos sentimientos, su corazón ya no estaba con ella. No tenía sentido seguir viviendo juntos, torturándose mutuamente. Al oír esto, Yemi agredió inmediatamente a Seyun. Gibbon acusó airadamente a Yemi de no ser digna de ser esposa. No era de extrañar que Seyun se hubiera sentido atraído por otras mujeres. Seyun a menudo le había confiado lo infeliz que era en su matrimonio. Cada vez que las cosas iban mal, ella recurría a la violencia física contra él. Consumida por la rabia, Yemi volvió a golpear salvajemente a su marido. Desató todo el resentimiento que había acumulado. Su suegro, incapaz de soportar la escena, se apresuró a sujetar a su nuera. La suegra reprendió a su nuera por recurrir constantemente a la violencia contra Seyun. Gibbon no quería que Seyun sufriera por su culpa, así que asumió toda la responsabilidad. En un principio, su marido la había abandonado por no poder concebir. Para comprobar si realmente era estéril, se acercó deliberadamente a Seyun, con la intención de utilizarlo como sujeto de prueba. Milagrosamente, consiguió quedarse embarazada. En su vida, solo necesitaba un hijo. Se mudaría de esta ciudad lo antes posible. Tras declarar su propósito, Gibbon se levantó y huyó apresuradamente de ese lugar problemático. Una vez que el trío se hubo marchado, Yemi comenzó a burlarse de su marido con sarcasmo mordaz, incapaz de aceptar estar separado para siempre de la persona que amaba. Seyun se retiró al baño aturdido, descargando su angustia. Este incidente significaba que Seyun soportaba la humillación diaria de su esposa. Como culpable, solo podía soportar en silencio este tormento. Yemi siempre creyó que su marido había caído en la trampa de Gibbon. Aún así, decidió darle una última oportunidad. Fingió perdonarlo y aceptó salir con él. Pero la asaltó una duda terrible, y en el último momento, canceló la cita. Seyun se quedó desconcertado, pero no se atrevió a preguntarle el porqué. Solo al reunirse con sus suegros, Yemi reveló sus verdaderas intenciones. Pidió directamente permiso para que Seyun se divorciara de ella. La familia quedó atónita ante esta decisión, completamente desconcertada por el motivo por el que su nuera había cambiado de opinión tan repentinamente. Yemi explicó que, mientras estaban en el cine, había visto a una mujer embarazada pasar junto a sus asientos. Seyun había dirigido inconscientemente la mirada hacia ella. Yemi captó la mirada de su marido. En su rostro había una tristeza profunda. Ahora Gibbon necesitaba más que nunca los cuidados de Seyun. Al optar por el divorcio, permitiría a Seyun permanecer al lado de Gibbon con dignidad. El suegro de Yemi no se creía del todo la razón que ella daba para el divorcio, pero al verla tan decidida, no le quedó más remedio que apoyar la decisión de ella. Como compensación, los suegros le ofrecieron regalarle directamente la casa conyugal a Yemi. Pero Yemi ya no estaba satisfecha con su residencia actual. Expresó su deseo de quedarse con la villa de Cheongdandong. Su suegro, creyendo que su hijo era el culpable, accedió a su petición. A Seyun, naturalmente, no le gustaba esta idea. Después de todo, la villa de Cheongdandong era exorbitantemente cara. A pesar de todo, sus suegros finalmente aceptaron las condiciones de Yemi. Sin embargo,
Su padre estaba contento. Por fin su hijo terminaba ese matrimonio. Para él, perder una casa no era nada. Lo importante era que Seyun se liberara de una esposa así. Eso sí que era una bendición. Yemi informó a su madre del inminente divorcio con antelación, para prepararla para la emisión televisiva en la que se anunciaría la noticia. Se supo que Yemi había aceptado el divorcio, después de que una reciente revisión médica revelara que tenía una malformación en el útero que le impedía concebir. Al haber perdido su fertilidad, decidió iniciar el divorcio antes de que sus suegros descubrieran la verdad. Si se presentaba como la víctima, conseguiría una gran compensación. Y así fue. Nada más divorciarse, Seyun salió corriendo de la casa de Hibon. No podía esperar para darle la buena noticia a su amada. Ante la llegada de Seyun, Hibon estaba demasiado asustada para abrir la puerta. Después de todo, le había prometido a Yemi que rompería todo contacto. Se limitó a pulsar el interfono para preguntarle por qué había venido. Solo cuando supo que Seyun estaba a punto de divorciarse, Hibon abrió la puerta. En cuanto entró, Seyun abrazó a Hibon emocionado. Los padres de Seyun también se apresuraron a ir a casa de Hibon para compartir la feliz noticia. Ahora toda la familia estaría al lado de Hibon esperando el nacimiento del niño. Abrumado por la emoción, su suegro no pudo evitar elogiar a Yemi por su madurez esta vez, por su manejo decisivo de la situación. Así, la pareja de ancianos esperaba que Hibon se casara con su hijo rápidamente, para facilitar la mudanza de Hibon a la casa de Seyun. La familia decidió reemplazar todos los muebles de la casa. Tras finalizar el divorcio, Yemi se dispuso inmediatamente a buscar su próxima felicidad. En realidad, hacía tiempo que le había echado el ojo al ministro Su de la empresa. Esta vez, concertó una cita con él específicamente para revelarle su nueva condición de soltera. El ministro Su expresó su profunda simpatía por la situación de Yemi, y le aseguró que seguramente encontraría a alguien mucho más adecuado para ella. En ese momento, Yemi sintió una profunda decepción. Resultó que el ministro Su no tenía ningún interés romántico en ella. Pero Yemi, siempre resiliente, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Desde su divorcio, Seyun había estado viviendo cada día con una renovada satisfacción, ansioso por mudarse con Hibon lo antes posible. La visitaba a diario para ayudarla a empaquetar sus pertenencias. Después de una noche de duro trabajo, Seyun sugirió quedarse a dormir esa noche, creyendo que su presencia daría a su bebé una sensación de seguridad. Hibon, sintiéndose incómoda, lo rechazó. Entonces Seyun se dio cuenta de que no había traído pijama. Sugirió tomar prestado uno de los vestidos de maternidad de Hibon para pasar la noche. Hibon buscó durante mucho tiempo hasta que finalmente encontró una falda de flores. La adorable expresión de Seyun hizo reír a Hibon al instante. De hecho, cuando dos personas enamoradas están juntas, incluso el aire se vuelve dulce. Para demostrar su presencia como padre del bebé, Seyun incluso le cantó una nana al bebé que llevaba en su vientre. ¡Qué bendiciones para dos personas que adoran a los niños tener uno propio! Mientras tanto, Yemi, decidida a demostrar que era la víctima en su matrimonio, convocó apresuradamente una rueda de prensa de emergencia. Reveló a todo el mundo que la habían obligado a divorciarse. Al oír esto, los periodistas le preguntaron inmediatamente por el motivo de la separación. Yemi afirmó que se debía a la interferencia de un tercero. Cuando le preguntaron si el hombre le había proporcionado una pensión alimenticia, ella se limitó a comentar, con un toque de indiferencia, que la había recibido según lo solicitado por él. Yemi se negó a revelar la identidad de la novia de su marido, y lo justificó alegando la necesidad de proteger la privacidad de la otra parte. Al ver a la mujer relatar entre lágrimas las desgracias de su matrimonio, todos los presentes no pudieron evitar sentir que Yemi era un alma bondadosa. Este escándalo arruinó por completo la reputación de Seyun. De la noche a la mañana, se convirtió ante todos en un hombre despreciable, en un verdadero sinvergüenza. Pronto, sus padres comenzaron a recibir llamadas de familiares y amigos. Todos los amigos llamaron únicamente para condenar la mala conducta de Seyun. Sus padres lucharon por defender a su hijo, pero les resultó imposible aclarar la situación. La reputación mancillada de Seyun dejó a toda la familia en estado de pánico. Solo entonces se dieron cuenta de que Hibon era la verdadera villana. Apenas unos días antes, se había unido alegremente a ellos para una cena de despedida, explicando que no podía ser la esposa de su hijo, pero que tal vez podría ser su hija. El padre de Seyun encontró la crueldad de Yemi totalmente indignante. Sin embargo, Yemi llamó para disculparse, explicando que las noticias de hoy se debían a malentendidos de los periodistas. Su argumento era que su estado emocional había sido sensacionalizado, así que instó a su suegro a no preocuparse demasiado. Esas noticias pronto serían olvidadas. El suegro no quería saber nada más de las charlas ociosas de Yemi. Consideraba a su antigua nuera una intrigante traicionera. Después de despachar a su suegro, Yemi compartió felizmente la buena noticia con su madre en el extranjero. Creía que este último escándalo le había traído fama y fortuna. Por lo tanto, esperaba que sus padres pudieran encontrar tiempo para regresar al país. La lujosa villa en la que ahora residía era absolutamente perfecta para cuidar de Hibon, que estaba embarazada. Los padres de Seyun decidieron mudarse temporalmente a la casa de su hijo. En consecuencia,
Los paseos familiares después de la cena se convirtieron en su rutina diaria. Este era precisamente el estilo de vida que Seyun siempre había anhelado. Así continuaron sus días felices hasta el 5.º mes, con el bebé de la pareja a punto de nacer. Seyun planeó celebrar su boda después de que Hibon diera a luz. Así, cuando la pareja se hiciera las fotos de boda, podrían incluir al bebé. Qué alegre sería la imagen de la familia de 5. Al poco tiempo, Hibon finalmente entró en trabajo de parto. El nacimiento, que se adelantó una semana, dejó a sus suegros nerviosos y desconcertados. Casi se olvidan de la maleta para el hospital en casa. Seyun, al ver que su esposa comenzaba con los dolores de parto, regresó a casa emocionado. Su padre, abrumado por la emoción, comenzó a sentir calambres. Parecía que no podría acompañar a su nuera al hospital para el parto. Le recordó a su hijo que condujera con cuidado y que informara a sus padres inmediatamente de cualquier novedad. Toda la familia esperaba ahora la llegada del bebé. Aunque el parto fue arduo, Hibon se sentía profundamente feliz en ese momento. Después de todo, el bebé que tanto había deseado estaba a punto de conocer a todos. Antes de entrar en el quirófano, le pidió a Seyun que esperara fuera para recibir buenas noticias. Pero Seyun quería desesperadamente quedarse y acompañarla durante el parto. El médico, dando prioridad a la seguridad de la paciente, insistió en que los familiares esperaran fuera. A regañadientes, Seyun se dispuso a salir de la sala. Sabía que dar a luz era como atravesar las puertas del infierno. No podía quitarse de la cabeza la ansiedad que le provocaba Hibon dentro de la sala de partos. Sin embargo, esa última mirada entre ellos se convertiría en su última despedida. Gracias a los esfuerzos de Hibon y del médico, el bebé nació rápidamente. Seyun, al oír los llantos del recién nacido desde la puerta, sintió un inmenso alivio. En ese momento, su padre llamó para preguntar por la situación. Seyun le comunicó la feliz noticia de que el bebé había nacido. Ambos padres se alegraron mucho al oír la noticia. Su padre, especialmente emocionado, llamó por teléfono al hermano mayor de Hibon para felicitarlo y asegurarle que cuidaría bien de Hibon y que estuviera tranquilo. El médico felicitó a la madre por el nacimiento de un niño. Hibon contempló a su precioso hijo con lágrimas en los ojos. Ser madre le proporcionaba una felicidad tan profunda. Justo cuando el médico se disponía a ayudar al bebé a tomar su primera toma, Yemi sufrió de repente una complicación grave. El médico, que necesitaba llevar a Hibon rápidamente a urgencias, intentó llevarse al bebé, pero Hibon sabía que ese era su último momento juntos. Incluso ante la muerte, se aferró a su hijo, negándose a soltarlo. Sostuvo a su hijo con fuerza, incluso después de que su propio aliento cesara. Cuando el médico se llevó al bebé para realizar una reanimación de urgencia a Hibon, ya era demasiado tarde. Sin saber nada de la tragedia, la familia esperaba fuera de la sala de partos con la esperanza de recibir buenas noticias. En cuanto el médico salió, Seyun preguntó inmediatamente si era un niño o una niña. La madre de Seyun, preocupada por Hibon, preguntó por su estado. El médico respondió que Hibon había sufrido una complicación repentina y había fallecido. La familia se quedó paralizada, incapaz de comprender la noticia. ¿Cómo podía alguien tan lleno de vida la noche anterior haber desaparecido tan repentinamente? Incapaz de creerlo, Seyun irrumpió en la sala de partos. En el momento en que levantó la sábana blanca, su mundo se hizo añicos. Incapaz de aceptar esta realidad, Seyun exigió a los médicos que reanimaran a Yemi, pero los médicos le explicaron que habían hecho todo lo posible. La embolia de líquido amniótico era simplemente mortal para la madre. Seyun gritó el nombre de Hibon una y otra vez, sumido en la agonía. Incluso se aferró a la creencia de que su esposa simplemente estaba dormida. Los médicos presentes presenciaron esta escena y derramaron lágrimas de tristeza, porque nadie deseaba que esta realidad fuera cierta. Al enterarse del fallecimiento de su nuera, el suegro se desmayó en el acto. Incluso cuando recuperó la conciencia, se negó a aceptar la verdad. Solo cuando llegaron a la sala de partos comprendió realmente la realidad. La muerte de Hibon sumió a toda la familia en un profundo dolor. La felicidad conyugal de su hijo había durado apenas 5 meses, antes de que el cielo les arrebatara cruelmente a su nuera. Lo que debería haber sido un momento de alegría al contemplar a su precioso recién nacido, redujo a toda la familia a lágrimas al ver al bebé. ¿Quién podría haber imaginado que la llegada de una nueva vida le costaría la vida a una madre? Ahora, el mayor dolor de la pareja de ancianos es por su nieto. Qué lamentable debe ser para el niño perder a su madre tan pronto después de nacer. El padre de Seyun dijo, aunque el niño ya no tenga a su madre, nosotros, sus abuelos, seremos su apoyo. Sin embargo, la crianza de un niño requiere inevitablemente la presencia de una madre. Y Seyun también necesitaría una esposa para la última parte de su vida. El padre de Seyun creía que Yemi era la candidata más adecuada para ser la madre del niño, pero su esposa sentía que él aún no entendía del todo a las mujeres, dadas las circunstancias favorables en las que se encontraba Yemi. ¿Cómo podría aceptar reconciliarse con Seyun? Además, ella debía de sentir que era su merecido. Al fin y al cabo, era Hibon quien la hacía llorar hasta quedarse dormida todas las noches. Por otra parte,
Seyun y su exmujer llevaban mucho tiempo separados. En ese momento, el teléfono de la madre de Seyun sonó de repente. Yemi preguntó si había pasado algo en su familia. Una amiga le había dicho que habían visto a Seyun en la funeraria. Incluso se preguntó si le habría pasado algo a su suegro. La madre de Seyun no se atrevía a hablar y permaneció en silencio durante un largo rato. El padre de Seyun le quitó el teléfono y le contó la verdad a Yemi. Yemi quedó completamente atónita ante la noticia. Cuando preguntó por el estado del niño. Afortunadamente estaba perfectamente sano. Al enterarse del fallecimiento de Gibón, Yemi se puso inmediatamente en contacto con Seyun, pero Seyun no estaba en condiciones de atender su llamada. Yemi fue a verlo en persona, con la esperanza de ofrecerle cualquier ayuda que pudiera necesitar. Seyun rechazó su amable oferta, expresándole su gratitud. La muerte de Gibón también había disipado el resentimiento de Yemi hacia ella. Ahora se centraba únicamente en luchar por su propia felicidad futura. Ganarse el afecto del ministro Su era el verdadero objetivo de Yemi. Así que, a primera hora de la mañana, llamó al ministro Su para pedirle que le enseñara su casa. El ministro Su no se negó y aceptó de buen grado. Ese mismo día, Yemi compró flores y llegó a la residencia del ministro Su. Estaba llena de expectación por lo que podría suceder durante ese momento privado con el hombre que admiraba. Sin embargo, para su decepción, había una criada en la casa. Durante toda la reunión, el ministro Su apenas participó en la conversación con Yemi. Yemi tenía la intención de pasar una velada romántica cenando con el ministro Su esa noche. Sin embargo, al final, no hubo ningún avance y se vio obligada a marcharse. Sin que ella lo supiera, el ministro Su estaba en realidad cortejando a su superior. Además, su relación había experimentado un sutil cambio. Yemi se quedó paralizada por la incomodidad al presenciar la confesión del ministro Su a In-sook. El hombre que le gustaba estaba enamorado de una mujer mayor. Sin embargo, se vio obligada a felicitarlo de forma poco sincera. Para ganarse el favor del ministro Su, Yemi comenzó a organizar cenas. Inesperadamente, una colega se le adelantó. Se dio cuenta de que siempre había sido el hazmerreír entre estos amigos. Al día siguiente, Yemi se enfrentó a In-sook en la oficina. Todo el mundo sabía que ella sentía algo por el ministro Su desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué demonios tuvo que elegir competir con ella por el mismo hombre? Si hubieran dejado clara su relación desde el principio, ella no habría sido humillada delante de todos. In-sook tampoco había previsto la repentina confesión del ministro Su. Los acontecimientos de la noche anterior fueron totalmente inesperados. Sin embargo, Yemi sintió que In-sook había estado esperando a verla hacer el ridículo. Enfadada, le enumeró los defectos de In-sook, pero al ver que su hombre se había enamorado de otra, Yemi no pudo más que rendirse y desearles lo mejor. En su tristeza, ahogó sus penas en alcohol. Antes de darse cuenta, había bebido hasta quedar inconsciente. Borracha, Yemi comenzó a recordar el tiempo que pasó con su exmarido. En aquel entonces, Seyun había sido muy atento y la había cuidado en todos los sentidos. Aturdida, Yemi se encontró en la casa de su exmarido. Irrumpió en ella con el pretexto de querer ver al niño. Insistió en que el bebé estaba demasiado desamparado sin su madre, y suplicó que le permitieran echar un vistazo a la habitación infantil. Los padres de Seyun, temiendo despertar al bebé, sacaron rápidamente a Yemi de la casa. Yemi declaró que volvería y preguntó si podía comprar algo para el bebé. El padre de Seyun, observando la situación, dijo que el niño necesitaba leche de fórmula y pañales. Yemi sugirió que traería estos artículos después de aclarar sus ideas al día siguiente, y pidió a sus suegros que prepararan la cena para el niño al día siguiente, e incluso le preguntó a Seyun si tenía alguna preferencia. Pero Seyun apenas le prestó atención. Los padres de Seyun explicaron apresuradamente que su hijo simplemente estaba de mal humor. Después de todo este alboroto, Yemi propuso marcharse. Sin embargo, el padre de Seyun consideró que Yemi había mostrado más consideración de la esperada, al venir a ver al niño a altas horas de la noche, lo que demostraba una sincera amabilidad. Sería una madre excelente para su nieto. La madre de Seyun, sin embargo, pensaba que su marido estaba siendo demasiado sentimental. La visita de Yemi podría haber sido simplemente un capricho pasajero. Al día siguiente, Yemi llegó a la casa de sus suegros para ver al niño. El padre de Seyun aprovechó el momento para instarla a volver a casarse con Seyun. Si lo aceptaba de nuevo, sus últimos años estarían llenos de felicidad. La madre de Seyun le aclaró a Yemi: no te estamos presionando, solo te damos un consejo, para que tú lo pienses. Yemi aclaró que sus frecuentes visitas para ver al niño se debían a que le daba pena que el bebé no tuviera madre. Ella y Seyun no tenían por qué seguir enredándose. Incluso aconsejó sarcásticamente a sus suegros que cultivaran la virtud a través de buenas acciones diarias, sugiriendo que el cielo les concedería finalmente una nuera mucho mejor. Alguien como ella no tenía por qué volver para atormentar a su preciado hijo. Yemi cogió su ropa y salió corriendo, solo para encontrarse con su exmarido, que llegaba en coche justo a la entrada. Cuando se encontraron cara a cara, Seyun simplemente ignoró su existencia. En ese momento, Yemi lo encontró totalmente irónico. Incluso había tenido el impulso de reconciliarse con su ex. ¿De qué servía un hombre que no era más que un cascarón vacío? Porque el hombre al que adoraba se lo había arrebatado In-sook. Entonces,
Yemi fijó su mirada en el hermano menor del ministro Su. Juno sabía que su útero tenía una malformación. Pero el médico nunca dijo que fuera completamente imposible tener hijos. ¿Por qué no intentarlo? Pensó, no tengo nada que perder. El ministro Su era más exitoso. Sí, pero Juno tenía una gran ventaja, era mucho más joven, para acelerar la búsqueda de un objetivo adecuado. Yemi decidió primero congraciarse con su futura cuñada. Enterarse de que Juno estaba soltero llenó a Yemi de alegría. Sin saberlo, el actual interés amoroso de Juno estaba justo a su lado. Ese día, después de comprar una silla plegable para el hijo de su exmarido, Yemi se dispuso a subirla al piso de arriba para dársela al bebé. En ese momento, recordó el comportamiento desdeñoso de Seyun hacia ella el día anterior. En ese instante, Yemi abandonó su plan y se dio la vuelta para marcharse. Sin embargo, su antigua suegra fue testigo de esta escena. Al enterarse de que Yemi había comprado algo para el niño, la invitó amablemente a subir a tomar el té. La madre de Seyun insistió entonces a su exnuera para que se quedara a cenar. Se afanó en la cocina preparando la cena. Pero entonces, los llantos del bebé resonaron desde la habitación infantil, sospechando que era necesario cambiarle el pañal. Yemi se apresuró a ir a la habitación del niño. Después de cambiarle el pañal, intentó entretener al bebé. Sin embargo, extrañamente, el niño no dejaba de sonreírle con complicidad. En ese instante, Yemi sintió que algo iba terriblemente mal. Al ver el espíritu de Gibbon merodeando por la habitación del niño, Yemi se asustó muchísimo. Se marchó con tanta prisa que ni siquiera se bebió el té que le había preparado su suegra. A los padres de Seyun les pareció un poco extraño el comportamiento de su exnuera, pero Yemi solo podía pensar en escapar de aquel lugar espantoso. Tenía miedo de que Gibbon la siguiera de repente. Presa del pánico, arrancó el coche y se alejó a toda velocidad, sin saber lo que había sucedido. Los padres de Seyun corrieron a la habitación del niño para investigar. Al entrar, encontraron al bebé durmiendo plácidamente. No se dieron cuenta de que Gibbon estaba allí, consolando a su hijo. En ese momento, el teléfono móvil del padre de Seyun sonó de repente. La pareja temió que el sonido despertara al bebé. Pero el niño permaneció completamente imperturbable, durmiendo aún más profundamente. En realidad, Gibbon había permanecido en esa casa desde su fallecimiento, incapaz de soportar la separación de su hijo. Ahora lo cuidaba de otra forma. Al ver a su marido y a su suegra llorando por su muerte, Gibbon se sentía impotente para consolar su dolor. Como espíritu, ahora no podía hacer nada. Solo vagar por la casa como aire invisible. Desde que Yemi vio a Gibbon en la habitación del bebé, no había podido dormir por las noches. Abrumada por el miedo, contemplar la ventana a oscuras siempre le provocaba un escalofrío inexplicable. Ahora Yemi se debatía entre contárselo a los padres de Seyun o no. Si se lo contaba, ¿pensarían que estaba loca? Sin embargo, al final, reunió el valor para visitar la casa de su antigua suegra. Al entrar, preguntó si la familia tenía pastillas para calmar los nervios, temiendo que la anciana tuviera dificultades para aceptar su relato. La suegra le explicó que las pastillas se habían quedado en la antigua casa, aterrorizada por la posibilidad de que Gibbon apareciera en cualquier momento. Yemi registró frenéticamente cada rincón de la habitación. Después de buscar minuciosamente, finalmente se sintió tranquila, y volvió a la habitación del bebé. Al ver al niño durmiendo plácidamente en la cuna, sintió una oleada instantánea de ternura. Cada vez que lo visitaba, nunca lo veía inquieto, ya que la sombra de Gibbon no se veía por ninguna parte en la habitación. Yemi concluyó que debía de haber malinterpretado el encuentro anterior y que no tenía por qué estar tan tensa. Sin embargo, nunca imaginó que Gibbon estaba justo detrás de ella. Cuando Yemi terminó de atender al niño y se dispuso a marcharse, se llevó una sorpresa mayúscula. Resultó que sus ojos no la habían engañado la última vez. Para cuando comprendió la situación, ya era demasiado tarde. Yemi se encontró poseída por Gibbon. Su mirada se suavizó en ese instante. Gibbon incluso ejerció su poder para controlar la mente de Seyun. Cuando Seyun volvió a ver a Yemi, sonrió. Su conversación parecía la de una pareja casada perfectamente normal. Su madre se sorprendió un poco por el cambio de su hijo, cuando se enteró de que los dos habían quedado para salir a hacer ejercicio juntos. Se quedó completamente desconcertada. Además, Yemi incluso había tomado la iniciativa de buscar comida en la nevera. Creía que comer algo antes de hacer ejercicio le daría energía para el entrenamiento. Al ver a Yemi comer con tanto apetito, Seyun le sugirió que se uniera a ella. Su madre, naturalmente, se alegró mucho. Desde la marcha de Gibbon, su hijo había perdido el apetito. Hoy, en compañía de Yemi, se había comido varios platos. Al verlos comer con tanto apetito, la madre se ofreció a pelarles fruta. En la mesa, Seyun sacó el tema de los hijos con Yemi. Su conversación volvió a desconcertar a la madre. Después de comer, la pareja decidió salir a hacer ejercicio, pero en la puerta se encontraron con el suegro. Se enteraron de que se había lesionado la espalda porque la cama de su casa era demasiado dura. Yemi sugirió llevarlo a comprar un colchón más blando, proponiendo que el ejercicio podía esperar a otro día. El suegro se quedó algo sorprendido por la iniciativa de su nuera. Pronto los tres llegaron a una tienda de muebles. Al ver que su suegro estaba satisfecho con la recomendación del tendero de una cama blanda,
se ofreció rápidamente a pagar, pero Yemi protestó diciendo que siempre se había beneficiado de su amabilidad, y que nunca había hecho nada por él a cambio. De vuelta a casa, el suegro compartió emocionado la noticia con su esposa, sin que él lo supiera. Yemi se había vuelto tan amable y bondadosa, que incluso había tomado la iniciativa de comprarle una cama cara. Su madre no pudo evitar elogiar la transformación de Yemi. La pareja de ancianos esperaba sinceramente que los dos se reconciliaran pronto. Seyun llevó a Yemi al cine. A sus ojos, la mujer que estaba a su lado era Gibbon. A partir de entonces, Yemi visitaba a sus suegros a diario para ver al niño. La pareja de ancianos estaba encantada con esta situación. Inesperadamente, su antigua nuera trataba a su nieto como si fuera su propio hijo. Además, el bebé se comportaba excepcionalmente bien cada vez que veía a Yemi, considerándola incluso como su propia madre. El padre de Seyun aconsejó a su esposa que fuera más astuta la próxima vez. Cada vez que veían a Yemi y Seyun solos en casa, la pareja de ancianos buscaba rápidamente una excusa para marcharse. Además, el carácter actual de Yemi la hacía perfecta para ser su nuera. Mientras la manipulación de Gibbon sigue afectando la mente de Seyun, él conduce hasta donde está Yemi cada vez que pasan un día separados. Al darse cuenta de esto, Yemi menciona que han abierto una nueva sauna cerca y sugiere que la prueben juntos. Es la primera vez que visitan un lugar así. Seyun se ofrece a dar un masaje a Yemi para aliviar su fatiga. Yemi disfruta mucho del servicio que le brinda Seyun, justo cuando Seyun expresa su deseo de volver a casarse. Gibbon aceptó inmediatamente la petición. Ella también deseaba permanecer para siempre al lado de su hijo y su marido. Después de estar fuera demasiado tiempo, Gibbon empezó a echar de menos a su hijo. Seyun, al darse cuenta, le sugirió que se quedara a pasar la noche. En ese momento, Gibbon vio un puesto al borde de la carretera que vendía artículos para bebés. Al ver unos adorables gorros y zapatos, quiso llevarse algunos para el bebé. El padre se alegró mucho de ver a su hijo volver de su cita con Yemi. Al enterarse de su decisión de volver a casarse, los suegros se emocionaron tanto que descorcharon una botella de champán para celebrarlo. Al día siguiente, Seyun y Yemi celebraron otra boda. Aunque el novio tenía el aspecto de Yemi, la mujer que realmente deseaba casarse con Seyun era Gibbon. Sin embargo, la transformación de Yemi acabó despertando las sospechas de sus suegros. Incluso se preguntaron si el espíritu de Gibbon había poseído a su nuera. Después de llamar a un maestro para que lo investigara, descubrieron que efectivamente era así, temiendo que el espíritu de Gibbon pudiera dañar a la familia. El suegro decidió buscar a alguien que la expulsara rápidamente, pero la suegra se negaba a creer que Gibbon pudiera hacer daño a nadie. Simplemente no podía soportar dejar atrás a su hijo recién nacido. El suegro, sin embargo, insistía en que solo era un espíritu. Si no se cumplían sus deseos, podría sufrir un cambio drástico de temperamento. Sin embargo, la suegra seguía sin estar dispuesta a expulsar a Gibbon. Si ella se marchaba, Yemi volvería sin duda a ser como antes. En ese momento, Yemi entró de repente en la habitación. Preguntó si el maestro era realmente experto en Feng Shui. Al fin y al cabo, muchos de los llamados maestros que había fuera no eran más que charlatanes. El suegro explicó que el maestro venía del templo, por lo que no podía equivocarse, porque el maestro dijo que el espíritu traería mala suerte a la familia. Después de días de deliberación, el anciano finalmente decidió echar a Gibbon. Creía que tal vez le iría mejor en su próxima vida si reencarnaba. Cuando los dos salieron de la habitación, vieron a su nuera lavando los pies de su hijo. Esta horrible visión dejó al suegro con la boca abierta. Se adelantó y exigió saber por qué Seyun estaba haciendo que su esposa le lavara los pies. Yemi explicó que deseaba aliviar el cansancio de su marido, creyendo que se merecía un poco de consuelo después de un trabajo tan arduo. El suegro miró sus propios pies, repentinamente invadido por la envidia, ya que su esposa nunca le había mostrado tal devoción en esta vida. Sin embargo, esta devoción marital finalmente dio sus frutos. Durante el desayuno, Yemi experimentó náuseas matutinas. Cuando la suegra regresó a casa la última vez, un espíritu la había acompañado. Desde entonces, había tomado residencia en la casa. Resultó que el niño había venido a renacer. Al principio, Yemi pensó que solo se trataba de un malestar estomacal. Con su malformación uterina, ¿cómo iba a poder concebir? Así que descartó por completo el asunto. Desde que presenció cómo Yemi lavaba los pies de Seyun la última vez, el suegro había estado obsesionado con el incidente. Después de todo, ¿cuántas mujeres en esta época lavarían los pies de su marido? Solo el carácter de Gibbon haría algo así. En ese momento, el suegro se sintió nuevamente dividido. Si invitaba a un maestro para que realizara un ritual para ahuyentar el espíritu de Gibbon, la felicidad de su hijo quedaría completamente destruida. Lo más importante ahora era que Seyun vivía feliz con un fantasma. ¿Cómo se podía resolver esta situación? Pero el suegro solo podía aconsejarle a su esposa que observara un poco más. Quizás vivir así durante 1 año o 2 no causaría ningún problema grave. Yemi, acosada por vómitos persistentes, finalmente compró una prueba de embarazo. Al confirmar que estaba embarazada, compartió la feliz noticia con sus suegros. La pareja de ancianos bailó de alegría al conocer la noticia, e incluso se la comunicaron emocionados a su hijo.
instándole a que le llevara flores a Yemi a su regreso. Este acontecimiento llevó a los suegros a decidir expulsar el espíritu de Gibbon. Ahora que Yemi estaba embarazada de su propio hijo, seguramente le sería fiel. Seyun siguió el consejo de su madre y le compró un regalo a su esposa. Toda la familia esperaba con ansias la llegada de esta nueva vida, para devolver la normalidad a la vida de sus padres y de Seyun. El suegro buscó al maestro una vez más para que interviniera. El maestro insistió en que la nuera debía permanecer en casa. Al regresar, el suegro le recordó discretamente a Yemi que no programara nada para el día siguiente, alegando que había arreglado que el maestro la visitara y le diera su bendición a ella y al bebé. Sin pensarlo mucho, Yemi aceptó de buen grado. Al día siguiente, el maestro llegó para realizar sus ritos. Gibbon, que poseía el cuerpo de Yemi, seguía sin saber nada del plan de sus suegros para expulsarla. Después de recitar conjuros, el maestro comenzó a esparcir sin descanso frijoles rojos hacia Yemi. En ese instante, la forma física de Gibbon quedó totalmente expuesta. Presa del pánico, fue expulsada por completo del cuerpo de Yemi. Los talismanes colocados por toda la casa por el maestro formaban una barrera impenetrable para Gibbon. A pesar de múltiples intentos, siguió sin poder volver a entrar. La niña parecía sentir la partida de su madre. Oír los llantos de la pequeña desgarró el corazón de Gibbon. Incapaz de volver a casa, se vio obligada a vagar. Tras el embarazo de Yemi, todos se preocupaban por ella. Las comidas se preparaban meticulosamente 3 veces al día. Todo para asegurarse de que la nuera encontrara algo de su agrado. Seyun le llevaba personalmente la comida a su habitación, instando a su esposa a comer. Incluso se ofreció a darle de comer él mismo. Ver a su esposa comer con tanto apetito le recordó de repente a Seyun a Gibbon. Cuando ella estaba embarazada, él no había estado allí para cuidarla. Después de terminar su comida, Yemi le recordó a Seyun que comprara un libro de educación prenatal. Decidió que todas las comidas futuras se planificarían de acuerdo con sus directrices. Luego comenzó a prepararse para su enjuague bucal antes de acostarse. Pero en ese momento, Yemi sintió que algo andaba mal. Al mirar hacia abajo, se quedó completamente estupefacta. Seyun entró en la habitación y encontró sangre por todo el suelo. Rápidamente llamó a una ambulancia. Al final, no pudieron salvar a su hijo. La pérdida del bebé hizo que la personalidad de Yemi volviera a ser la de antes. Criticaba todo lo que hacía su marido. Seyun no discutía con ella, permitiéndole descargar su frustración. Pero Yemi creía que eran sus suegros los que habían provocado la pérdida del niño. Seyun se quedó completamente atónito al oír esto. No tenía ni idea de los planes de sus padres. Sus padres estaban profundamente afligidos por la pérdida de su nuera. Lamentaban amargamente haber consultado en privado a un supuesto maestro. En casa, Yemi oía constantemente los llantos del niño. Esta vez, ya no tenía la paciencia que había mostrado antes con el bebé. Su suegra le explicó que el niño solo quería que alguien lo cogiera en brazos, e instó a su nuera a que se tumbara y descansara. La impaciencia de Yemi no pasó desapercibida para su suegra. Al fin y al cabo, no era su propia carne y sangre. Seyun, con la esperanza de animar a su esposa, le compró un bolso de diseño, pero Yemi lo miró y lo dejó a un lado con indiferencia. Ver a su esposa volver a ser la de antes dejó a Seyun bastante decepcionado. Murmuró una queja sobre lo cansado que estaba todos los días. Al oír esto, Yemi se enfureció inmediatamente. Argumentó que, como hombre adulto, no tenía derecho a quejarse de estar cansado. Seyun le explicó que solo había hablado sin pensar, pero Yemi siguió criticándolo. En ese momento, Seyun no pudo soportarlo más. Había reorganizado minuciosamente su agenda para salir temprano de la oficina esa tarde. Había recorrido varios centros comerciales solo para encontrar un regalo que le gustara a su esposa. Cualquier otra persona lo habría aceptado con gratitud, aunque no le gustara. Seyun le explicó que él también estaba profundamente entristecido por la pérdida de su hijo. Había comprado el regalo precisamente para consolar a su esposa. Al oír esto, Yemi le ofreció una disculpa superficial. Este momento enfureció completamente a Seyun. Se produjo una fuerte discusión entre él y Yemi. Al oír el alboroto, sus suegros salieron corriendo y comenzaron a escuchar a escondidas en la puerta. Sin embargo, los gritos en el interior solo se hicieron más intensos. Seyun acusó a su esposa de culparlo injustamente por el aborto espontáneo. Yemi temía tener dificultades para volver a concebir. La furia de Seyun estalló ante este comentario. En su ira, lanzó la corbata de Año Nuevo contra la pared. Yemi, enfurecida, golpeó a Seyun en la cara. Incluso comenzó a hacer las maletas, con la intención de abandonar el hogar. Temiendo la angustia de sus padres, Seyun intentó desesperadamente persuadirla para que se quedara. Sin embargo, por mucho que se disculpara, no pudo calmar la furia de Yemi. En ese momento, Seyun no sabía en absoluto cómo manejarla. Los suegros interceptaron inmediatamente a su nuera mientras llevaba sus maletas. Yemi declaró que temía que Seyun pudiera golpearla de repente. Al oír esto, la suegra llamó rápidamente a su hijo. Se enfrentó a él y le preguntó por qué pensaba golpear a su propia esposa. Cuando Seyun negó tal intención, Yemi estalló de furia. Insistió en que la forma en que había lanzado la corbata era una clara señal de su intención de golpearla. Seyun explicó que había tirado la corbata contra la pared porque no había controlado sus emociones. Se disculpó con su esposa por su iniciativa equivocada. Al ver esto,
El suegro instó a su nuera a perdonar el comportamiento de Seyun. Luego llevó a su hijo a un lado para razonar con él. Su objetivo era que Seyun tuviera más paciencia con su esposa. Ningún matrimonio navega sin tormentas. Sin embargo, tras resolver el conflicto matrimonial, el suegro descubrió que Yemi se había desmayado en el salón. Presa del pánico, llamó rápidamente a una ambulancia para llevar a su nuera al hospital. Ahora los suegros lamentaban profundamente haber expulsado el espíritu de Gibbon. Este acto había sumido la vida de Seyun en un caos total. Al recuperar la conciencia, Yemi se encontró físicamente ilesa. Aunque le latía intensamente la cabeza, sabía que sus suegros habían actuado con sensatez al impedir su partida, ya que, de haberla expulsado, las consecuencias habrían sido nefastas. Su suegra la instó a tener más paciencia en la vida cotidiana, recordándole que nunca está de más seguir los consejos de los mayores. Desde que fue expulsada de la casa, Gibbon no solo se aprovechó de sus dos mejores amigas de su vida terrenal. Después de comer y beber hasta saciarse, incluso fue de compras al centro comercial, donde accidentalmente vio al jefe de Yemi en un restaurante. Como Gibbon había sido la profesora de chino de este hombre en vida, sin hogar, siguió a su antiguo alumno hasta su casa, pero allí se encontró inesperadamente con dos mensajeros del inframundo. Al principio, Gibbon pensó que habían venido a reclamar su alma del reino de los mortales. Después de interrogarlos, se dio cuenta de que había entendido mal. Gibbon les preguntó a qué miembro de la familia pretendían llevarse. Los mensajeros del inframundo respondieron que los secretos celestiales no podían revelarse, y solo dijeron que al difunto se le había concedido un último mes. A partir de entonces, los dos mensajeros del inframundo vigilaron la casa a diario, mientras Gibbon seguía constantemente a su alumno, porque los mensajeros del inframundo iban a llevarse a alguien de esa familia. En ese momento, Gibbon deseó que fuera el hombre que estaba a su lado. Entonces estaría sola, vagando en soledad. Pero al ver la expresión de satisfacción del tío, no pudo soportarlo. Después de hablar, Gibbon se alejó hacia quién sabe dónde. A Yemi le dolía terriblemente toda la cabeza, así que su marido le hizo un examen completo. Sin embargo, las pruebas mostraron que sus vasos sanguíneos estaban perfectamente sanos. La causa de los dolores de cabeza podría ser psicosomática. Esto requería que la paciente ajustara su estado mental por sí misma, para tranquilizar a su nuera y acelerar su recuperación. El suegro le aseguró a Yemi: tu cuerpo está en excelentes condiciones. Lo que necesitas ahora es relajar la mente y descansar adecuadamente. En ese momento, Yemi había perdido su antigua arrogancia, e incluso había empezado a echar de menos a su hijo mientras estaba en el hospital. El suegro le prometió que podría ver al niño todos los días después del alta. Seyun simplemente era un tardío. Con el tiempo, se convertiría en un marido perfecto. Yemi también reconoció ahora sus propios errores. Pensaba que Gibbon debía de ser una mujer excepcionalmente amable. De lo contrario, Seyun no se habría enamorado tan profundamente de ella. Su suegro la consoló diciéndole que ella también era una mujer muy amable. Luego le dijo a Seyun que aceptara que no estaba destinado a la felicidad conyugal. No se puede tener todo en la vida. De ahora en adelante, centra toda tu energía en el niño. Aguanta. La vida pasa rápido. Al fin y al cabo, en cualquier matrimonio, siempre hay alguien que tiene que ceder primero. Los persistentes dolores de cabeza de Yemi no remitían con el tratamiento. Su suegro se preguntaba si eso significaba que se estaba convirtiendo en medium. Esas condiciones a menudo desafiaban el diagnóstico médico, pero su suegra descartó esa idea. Los médicos habían confirmado que su condición se debía al estrés psicológico. En ese momento, Yemi regresó de su viaje y se encontró a un niño sentado en el sofá. Y así concluye la historia de la primera temporada. Gracias por su apoyo.